tengo que transmitir, Zuliana, la preocupación de cómo se ejerce este trabajo, sobre todo en las regiones de nuestro país. Gracias por tu tiempo y las condolencias, ¿no? Porque desde tu posición gremial creo que corresponde por la muerte de este comunicador en Iquitos. Bienvenida a Latina, Zuliana. Hola Santiago, sí, hoy ha sido un día que hemos despertado con profunda consternación. Segundo periodista asesinado este año. Hace 8 años Perú no registraba crímenes contra periodistas. Lo advertimos en enero cuando asesinaron a Gastón Medina en Ica. Si no hay resultados de las investigaciones, si no se tiene a los responsables materiales e intelectuales identificados y con una sanción ejemplar por el delito cometido, vamos a estar en un escenario donde vamos a poder ver otros casos de igual dimensión. Y hoy amanecemos con esto, ¿no? Con el asesinato del colega Raúl Celis de Caribeña, además en circunstancias en las que se quiere dar un mensaje claro, Santiago, al periodismo que es crítico. Raúl tenía un estilo muy desenfadado, era muy crítico con las autoridades locales. De hecho, en la víspera estuvo haciendo un programa, en el programa informativo abordó el caso del asesinato de una joven que trabajaba para un grifo en la ciudad, que fue víctima de la inseguridad, del sicariato en Iquitos. Y ese era su estilo, ¿no? Una persona frontal, crítica, y hoy no está con nosotros y habría que demandar a la Fiscalía que, así como lo hicieron en Ica, que anunciaron, incluso en esa época era ministro el señor Santibáñez, y recuerdo mucho que él a las 24 horas dijo: ya detuvimos al sicario que le quitó la vida a Gastón Medina. Y tuvieron que liberar a las 48 horas a la persona que tuvieron detenida porque al final no encontraron evidencias. No queremos que eso pase ahora, Santiago. Se anuncia una investigación, que la Fiscalía ya está en el caso, pero no queremos que pasen 3 meses como en el caso de Gastón y que no haya nada, ¿no? Aquí hay que tener una posición contundente. No podemos seguir tolerando que en este país se asesine a periodistas de la mano del crimen organizado, políticos muchas veces corruptos o poderes fácticos que con unos cuantos soles contratan sicariato y generan lo que hemos visto hoy. Hoy los periodistas en Iquitos estaban consternados, los periodistas en regiones. Por la mañana yo he podido hablar con colegas del Daten, del Marañón, de Yurimaguas, del Cusco, de Andahuaylas, que tenían miedo, Santiago, que te decían: tenemos miedo, ¿no? O sea, es tan fácil asesinar a un comunicador en este país que no podemos quedarnos inertes frente a situaciones así. Sí, claro. Y de hecho estaba viendo que también observamos cómo actúan los administradores de justicia en estos casos, y la imagen que está acompañando ahorita la entrevista es la imagen de la convulsión que se generó porque no llegaban los fiscales, ¿no? Tardaron buen tiempo, buenos minutos en llegar a la escena del crimen, y eso generó la ira de la ciudadanía. Aquí también pasa por actores de justicia que operen bien, por la policía que detenga, como tú dices, al correcto, o por lo menos, si no es el correcto, si no es la persona culpable, no lo presentes como tal, ¿no? Pero es todo un sistema, de alguna manera, que no juega a favor de ejercer libremente la profesión. Sí, sin duda, una de las primeras demandas de la mañana fue la presencia del fiscal de turno. El cadáver de nuestro colega Raúl Celis estuvo más de 1 hora y media en el mototaxi en el que fue victimado. Y ojo, aquí no se puede alegar, Santiago, de que el objetivo era el robo, ¿ah? O sea, a él no le robaron nada, lo interceptan cuando justamente se dirigía en una mototaxi a los estudios de Radio La Caribeña. Le dan 3 disparos y los sicarios huyen, ¿no? En una motocicleta. Aquí el objetivo era Raúl Celis y habría que preguntarse quién lo mandó a asesinar y por qué lo asesina. Y en eso hay que ser firmes cuando se asesina a un periodista en Perú o en cualquier lugar de América Latina. Una de las primeras cosas que debemos demandarle a las autoridades es que privilegien la pista profesional, que la privilegien.
Si luego de indagar la pista profesional, de determinar que, mira, el crimen no tuvo que ver con actividad periodística, solo ahí, cuando desechas esa hipótesis, recién puedes indagar en otras. Pero cuando se asesina a un periodista en un país o un comunicador social, la primera vía de investigación que hay que privilegiar es la pista profesional, y esa es una de las cosas que nosotros demandamos en el caso de Gastón Medina, que subrayo, 3 meses y no hay una línea de investigación. Increíble. Y demandamos hoy en el caso de Celis que se privilegie la pista profesional y solo cuando ésta se descarte se indague en otras posibilidades como móvil del crimen. Ahora, en estos casos, desde tu posición en el gremio, ¿has visto que hay una suerte de impunidad? Digamos, son casos que se resuelven muy difícilmente. Ya los casos de sicariato, dicen los expertos, es muy difícil de encontrar allí al autor intelectual por ser un crimen por encargo. Con los periodistas pasa lo mismo, es difícil saber quién manda a matar. Pasa lo mismo, Santiago. Entre el 80 y el 2000, Perú tuvo más de 50 periodistas asesinados. Y solo te puedo decir de un caso en el que ha habido justicia plena. Un caso, que fue el caso del colega Hugo Bustíos, ¿no? Recordaremos que fue muy mediático este juicio contra el señor Urresti. Luego, hoy por hoy, tenemos varios de esos casos judicializados. En el caso Jaime Ayala, el cuerpo del periodista sigue sin ser encontrado. En el caso Yauri igual. De los casos recientes, hace 8 años fue la última vez que contamos con el crimen de un periodista, que registramos un crimen, pero también siempre, muchas veces se quedan, recuerdo un caso en Pucallpa, el de Alberto Rivera Fernández, se quedan en la prisión de 1 o 2 sicarios, pero no se conoce a los autores intelectuales. Y un sicario es contratado por alguien para matar. Y ahí viene nuestra demanda, ¿no? Si la Fiscalía hoy dice que está desplegando todos los esfuerzos para determinar con celeridad quiénes están detrás de este crimen, nosotros demandamos, sí, que se identifique a los sicarios, pero que también se identifique a los autores intelectuales y se les castigue severamente en función a lo que determine el ordenamiento legal, porque entramos a un año electoral, Santiago, y el nivel de riesgo en el que ejercen los periodistas en regiones que son críticos al poder político, al poder económico, a los poderes fácticos, duplica o triplica las condiciones de riesgo en las que ejercemos quienes estamos en Capital de la República. Así que hay que poner los reflectores, creo que eso es importantísimo, recordarle a los operadores de justicia de que hay plazos para estas investigaciones y que no pueden quedar impunes. Claro, eso es lo que no se quiere. Y me contabas también, para dar detalle, que el colega Celis se dirigía a su centro de labores. Él tenía, entiendo, participaciones muy seguidas, con mucha frecuencia. ¿A diario, te pregunto, salía a hablar en radio? O sea, ¿era un colega en activo totalmente? Sí, plenamente en activo. Él conducía el informativo de Radio La Caribeña 3 horas por la mañana. De hecho, estaba yendo a su puesto de labores, había, como era rutina para él, nos comentan los colegas locales, había comprado los diarios del día y se dirigía justamente a cabina, y es ahí donde es interceptado cruelmente y le quitan la vida, en algo que nosotros sentimos es un mensaje clarísimo para los periodistas que son críticos, ¿no? Y tú lo decías bien, es un mal día no solo para los periodistas, Santiago, es un mal día para la democracia en el país, una democracia en la que se asesina a periodistas, pierde la condición de tal, y por eso demandamos de manera célere de que este caso no quede impune. Y hay que hacerlo en unidad, en solidaridad con los colegas en Iquitos, pero como un mensaje de alarma frente a lo que puede pasar con otros periodistas en las regiones del país. Nosotros acabamos de presentar un informe por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, 101 ataques a periodistas en 4 meses, ataques que vienen de poderes del Estado, un legislativo que te quiere aprobar una ley mordaza, un ejecutivo que no solo te estigmatiza diciéndole a los medios golpistas que te encierran cuando vas a cubrir una actividad oficial para que no cometas el crimen de preguntarle algo a la presidenta
de la República, pero también gobiernos locales que utilizan portátiles para negar la cobertura, obstruir la cobertura periodística de hechos públicos, o periodistas que son detenidos por hacer su trabajo. Hemos tenido un caso con la colega de Exitosa en Chiclayo hace muy poco, que por hacer registro del tráfico en la ciudad se inventaron un control de identidad y la mantuvieron 4 o 5 horas detenida, sin que pueda desplazarse y maltratada psicológicamente, ¿no? Eso es inaceptable y por eso decimos que las calidades de la libertad de prensa en el país están en mínimo, ¿no? Y ahora estos 2 asesinatos este año muestran el riesgo de lo que significa ser periodista en el país. Solo lo confirman, ¿no? Zuliana Lainez, cabeza de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Gracias por tu tiempo, Zuliana, y ojalá que este crimen no quede impune. Muy buenas noches.